amigas y amigos? Nuevamente por acá, listos para hablar de otro tema de carácter psicológico. Y Carla, ¿cuál va a ser el tema que vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de otro tema, de la parte de salud mental, que también es sumamente importante esta patología, que es la ansiedad. Oye, y en cuanto a lo que es la descripción, la definición de la ansiedad, ¿cuál es? Es que es una reacción emocional necesaria para la supervivencia, es involuntaria del organismo para hacer frente a estímulos externos o internos, como pueden ser los pensamientos, las ideas, las imágenes, que el individuo percibe como amenazantes o peligrosos, además de que es una señal como de alerta que nos indica si hay que huir, hay que atacar, hay que afrontar, y obviamente esta emoción hay que recordar que es adaptativa. Cuando se convierte en patológico o trastorno es cuando ésta sobrepasa la intensidad y además genera malestar con síntomas físicos, psicológicos y conductuales, es decir, impide el funcionamiento cotidiano del individuo y disminuye su rendimiento. Vamos a poner dos ejemplos rápidamente para que podamos contrastar cuando estamos hablando de una ansiedad, entre comillas, normal, y cuando se convierte en una ansiedad patológica. El primer ejemplo, en donde es una ansiedad normal, cuando estamos en la primaria, en la secundaria, o incluso a nivel de preparatoria de licenciatura, que nos dicen, arman un equipo, ¿no? Van a presentar mañana un tema. En automático hay gente que se descarta, ¿no? Inmediatamente, no, ¿sabes qué? Yo hago el trabajo, pero yo no presento, yo no hablo en público. Y se genera ahí una conducta en donde, aparte de querer evadir la presentación, en ese momento empiezan sudoración, taquicardia, ya casi ya se vieron ahí exponiendo y empieza esta situación. Por eso es que en las escuelas se solicita que todos se presenten, porque la idea es de que se tengan las habilidades mínimas indispensables para poder interrelacionar con, en este caso, una exposición, y eso es algo así. No, y la ansiedad aumenta, cuando sabes que te van a preguntar, porque te sientes como, ¿y qué tal si me equivoco? No voy a saber qué contestar, entonces ahí es cuando aumenta el tema ridículo, ¿no? Exactamente. Entonces eso es algo que regularmente la gente se adapta a la situación y la mayoría de los jóvenes terminan haciendo las exposiciones. Y les voy a contrastar con algo que es en materia de psicología del deporte. Ustedes han visto atletas, voy a tomar un deporte que casi no es muy común, que es el salto con garrocha. Hay deportistas que, si ustedes ven, hay una técnica muy bien definida, se toma la garrocha de una manera, se contabilizan los pasos dependiendo de la altura. Ustedes vean, casi todos los atletas de salto con garrocha son gente alta, por lo tanto su distancia al momento de correr de la longitud de sus pasos es amplia y casi tienen contabilizado y se preparan mentalmente para llegar justo al lugar donde tienen que quedar al límite para colocar en ese momento la garrocha y hacer el salto. Bueno, todo esto, si en un momento determinado hay deportistas que no les ocurre una vez, les ocurren en varias competencias, en donde por la ansiedad pierden el ritmo, pierden obviamente el inicio, incluso se pueden equivocar si se inicia con el pie izquierdo, lo hacen con el pie derecho, no llegan a la zona límite como deben de llegar y fallan a la hora de colocar la garrocha. Todo esto, cuando es repetitivo, obviamente trae como consecuencia un bajo rendimiento deportivo. Eso se puede volver crónico y eso entonces es un problema de ansiedad fuerte. Igual pasa con los jugadores de fútbol que regularmente fallan penales. El estado de ansiedad, la presión y todo esto pues genera en ellos nerviosismo y ahora sí, como dicen, que les jaló la pata a la bruja, ¿no? Al momento de golpear pueden mandar la pelota hasta fuera del estadio. Entonces estos estadios de ansiedad se pueden convertir en un problema. Por ejemplo, cuando un jugador ha fallado varios penales, pues ya se convierte en algo que dicen, ¿cómo le podemos sacar ese pensamiento negativo? Precisamente hay que atacar la parte de ansiedad, ¿no? Entonces, para que quede como más claro, la ansiedad adaptativa, a pesar de que estés nervioso, lo logras, lo haces. Cuando es patológica, ya no eres capaz de realizar la actividad o ir a cierto lugar o lo que sea, porque te genera justamente esa y lo puedes evadir, buscas la evasión y entonces ya no lo realizas. Ahora, ¿por qué es tan importante considerar esto? Porque miren, se ha venido incrementando a nivel mundial y a nivel local la parte de la ansiedad, volviéndose un tema en donde hay incapacidades laborales, ¿no? Pero platícanos en materia de las estadísticas, Carla, ¿cómo está la situación? Así es, pues de acuerdo a la salud y a la salud mental,
ha habido un incremento en los casos de ansiedad de un 75% en los últimos 5 años, debido a factores externos como la delincuencia, la economía, el entorno social y laboral. Además, Gabriela Fernández, una tanatóloga, dijo que de 10 personas, 7.5 padecen ansiedad, y que es alarmante porque esta ya se está suscitando en la niñez. Además, la OMS en 2017 señala que hay 264 millones de personas en el mundo que sufren ansiedad patológica, que es un problema mental que afecta en nuestro país en específico a las mexicanas en un 7.7% y a los mexicanos en un 3.6%. Rápidamente un apunte ahí, vemos la diferencia, las mujeres son 2 veces más con problemas de ansiedad que los varones. Solo 1 de cada 10 personas reciben un tratamiento adecuado, y la OMS considera que esta es la 6ª causa de discapacidad laboral en el mundo, con un 3.4% sobre el total. Esto es muy importante porque la ansiedad le cuesta a los gobiernos. Así es. Y esto es importantísimo, por eso que hay que atacar el tema de la ansiedad para que la gente no se incapacite laboralmente, y se tiene que atajar rápidamente, insisto, por los costos. Quiero hacer 2 puntualizaciones nada más. Uno que tiene que ver con la ansiedad infantil. Miren, vamos a poner un ejemplo. En Tamaulipas ustedes han visto videos que se han hecho virales en donde enseñan a los niños a tener la protección para que en caso de que haya una balacera, en automático los chavitos sepan cómo cuidarse, se echan al piso, se ponen las manos abajo, perdón, arriba de la cabeza, y tratan de que pase el momento grave para que posteriormente se vuelvan a reintegrar. Entonces, esto en automático, Carla, lo que genera es un estadio de ansiedad, porque no solamente es el simulacro existe porque ya hubo balaceras. Y eso en automático es una asociación que permite, si se presentara en algún caso, los niños que ya lo vivieron, desde luego que esto es una huella psicológica que perdura en la vida. Hay niños que son más resilientes y lo pueden olvidar con el paso del tiempo, pero hay niños que posiblemente sean ya adultos, inmediatamente escuchan un cohete y van a reaccionar de una manera como fueron enseñados en su niñez. Y esto desde luego genera toda esta sintomatología de ansiedad, o ejemplos como la violencia intrafamiliar, ¿no? Así es, donde los niños, si están acostumbrados a escuchar gritos cuando sus papás se pelean, lo asocian, y entonces cuando escuchan afuera, en la escuela, con sus amigos, escuchan a un adulto gritando, inmediatamente ellos perciben que hay un problema, que se están peleando, ¿no? Que hay una situación en donde él lo asocia con la parte familiar. Hemos visto a nosotros casos en donde el niño inmediatamente lo que hace es se tapa los oídos, incluso se llegan a orinar, precisamente por lo que fue ya su experiencia vivida, y esto genera toda esta ansiedad incontrolable, porque además es algo que también hay que señalar. Y el otro ejemplo tiene que ver con la situación de carácter laboral. Miren, actualmente ustedes han visto en las noticias los despidos masivos con este cambio de gobierno. Lo que hace es que genera mucha ansiedad en las personas que están trabajando, porque inmediatamente viene el pensamiento de si voy a ser despedido la próxima quincena, qué voy a hacer, y toda esta situación que se genera en el no poder dormir, el estar neurotizado, el no poder tener una convivencia ordinaria, precisamente porque se viene manifestando todo esto, ¿no? Así que estos son ejemplos claros por qué es tan importante disminuir la estadística en materia de ansiedad, y cómo la salud mental tiene que atacar rápidamente este problema. Pero bueno, Carla, en este caso las estadísticas son importantes, pero en la parte de lo que son los tipos de ansiedades, ¿cuáles son estas? Así es, el primero es esta parte del trastorno generalizado, que tiene que ver, de ansiedad generalizada, que tiene que ver con la preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos que están relacionados con la salud, el dinero, el trabajo, la familia. Es decir, que es una preocupación desproporcionada, que el individuo se imagina el peor escenario sin que haya una razón para hacerlo. Por ejemplo, en el caso, volvamos al sector escolar, cuando nos preocupamos de que no vamos a pasar un examen, ¿no? Entonces, hay 2 condicionantes diferentes. La persona que regularmente estudia no tendría por qué preocuparse, porque seguramente va a pasar el examen. Quien no estudia sí debe preocuparse, porque regularmente
tiene el problema de poder acreditar. Pero en ambos casos llevarlo a un asunto de una preocupación mayor, de nada sirve, porque al final del día, tanto al que estudió como al que no estudió, les puede dar la misma sintomatología, que es ponerse muy ansiosos, ponerse negros y reprobar, ¿no? Es un asunto real que se puede vivir de la vida cotidiana. Otro de los tipos de trastorno, Carla. Es el de pánico, que son ataques de terror repentinos cuando no hay un peligro real. Tienen miedo a una fatalidad inminente y tienen miedo a perder el control. Por ejemplo, hay jóvenes que tienen relaciones, bueno, no solamente jóvenes, cualquier persona que puede tener relaciones sexuales con protección y de todas maneras se queda en el pensamiento, chin, ¿qué tal si me da una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? A pesar de que cubrió todas las posibilidades y se queda con esa idea y entonces va y se hace un examen y vuelve a tener relaciones sexuales y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, tiene esta conducta repetitiva. Así es. Otra fobia es la social, que tiene que ver con el miedo incontrolable a intervenir en público. Son personas que se ponen muy ansiosas en situaciones sociales cotidianas, tienen un miedo intenso a ser observados y además con facilidad se sienten avergonzados. En este caso hablamos de la gente que tiene problemas para hablar en público y que, imagínense nada más, si ustedes son unos gerentes de mercadotecnia que están regularmente presentándole a los clientes las propuestas de los proyectos, se vuelve un problema, ¿no? Yo he visto personas que con ese problema de fobia se quedan paralizados, ya no saben qué decir, o sea, es gente muy inteligente, pero que no sabe en ese momento cómo exponer ya las ideas y se quedan bloqueados y se quedan en negros y tan se acabó ahí, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de ansiedad. Ajá. El siguiente es la fobia específica, que tiene que ver cuando nos produce ansiedad ciertos objetos o situaciones. Son las clásicas que ya conocemos, la fobia a los truenos, a los gatos, a los lugares cerrados, abiertos, a las multitudes, toda esta parte. A los elevadores. Así es. Y la última es la parte del TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, que esta tiene que ver con pensamientos y comportamientos involuntarios, repetitivos, y que están basados en creencias no fundadas. Esto quiere decir, como las que hemos visto, que de hecho hay hasta programas televisivos donde la gente tiene ese miedo a las bacterias y siente que se va a enfermar y toda esta parte, entonces constantemente están limpiando las cosas, usan guantes, son como muy excesivos en la parte de la higiene. Repiten, hay otro que es donde las personas repiten constantemente lo que ya dijeron, lo tienen que volver a repetir. La gente que no puede pisar las líneas, la gente que, por ejemplo, cierra una vez su casa y ya caminó 3 calles y se regresa porque pensó que ya en ese momento no la había cerrado. Es decir, todas estas conductas obsesivas compulsivas se convierten en un problema de ansiedad muy, muy grave, aunque son algunas, podríamos entenderlas como chistosas, pero son un problema. Por ejemplo, hay una en donde las personas se la pasan diciendo groserías, pero de manera incontrolable. Ustedes pueden ver esto, hay una película en Netflix que se llama TOC precisamente, y en la Ciudad de México está, de hecho, ahorita puesta en escena lo que es la parte teatral de ese guión de película, y bueno, eso para que ejemplifique más claramente de lo que estamos hablando de los trastornos obsesivos compulsivos. Pero bueno, Carla, ¿cuál es la sintomatología que tendrías que observar para decir, chin, tengo un problema de ansiedad y pues hay que ir con un especialista en materia de salud mental? Así es, pues es una preocupación excesiva, aunque no haya signos de problema, es agitación, sudoración, insomnio, falta de concentración, fatiga, dolores de cabeza, temblores, sensación de peligro, incapacidad para relajarse, irritabilidad y tensión muscular. Todo esto, obviamente, pueden tener todas o algunas, pero también en cuanto a temporalidad, ¿no, Carla? Así es importante que estos síntomas, no porque las tenga, que todo el mundo las tenemos, no significa que todos seamos ansiosos, sino simplemente cuando lo que les había comentado, cuando ya impiden hacer sus actividades diarias, es ahí cuando ya realmente hay un problema que ha perdurado durante 6 meses. Las causas no son muy claras,
pero ahí puede ser por experiencias de vida, que haya pasado un episodio traumático, por rasgos heredados o por alteraciones neuroquímicas. Sí, en este caso estamos hablando del ejemplo de los niños. Por ejemplo, los niños que han estado viviendo guerras, como la de El Salvador o en Colombia cuando estuvo todo el problema de Pablo Escobar, toda esa generación, obviamente lo que trajo como consecuencia hasta la actualidad, y lo siguen reportando ya personas adultas que vivieron esa etapa como adolescentes, que inmediatamente tienen esta ansiedad propiciada cuando escuchan un estallido, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está también algo importante que tiene que ver con las causas de experiencias de vida. Pero, y Carla, ¿cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento a seguir? Primero se hace una entrevista preguntando cuáles son los síntomas, la entrevista clínica que tiene que ver con la historia de vida, la historia médica, ver cómo esto ha impedido la funcionalidad. También se puede hacer a través de test, de cuestionarios, y el tratamiento depende del tipo de trastorno que tenga la persona, pero a menudo se hace con la terapia cognitivo-conductual, que esto lo que hace es modificar esos patrones de pensamientos inadaptativos, y también modificar esta parte de cómo reaccionar ante la situación de ansiedad. También puede ser a través de medicamentos, con los ansiolíticos, y puede ser ambas. Así es. Por ejemplo, regresemos al ejemplo de lo que era el deportista de alto rendimiento, del atleta. Se le enseñan técnicas de relajación, se le enseñan técnicas de visualización, tratando también de bloquear los estímulos externos para que él se concentre. Ustedes vean todos estos deportistas cómo tienen al interior una concentración importante para no fallar en sus ejecuciones y dominar el proceso de ansiedad y convertirla en positivo, porque si no se convierte en una ansiedad negativa. Entonces, así estaría esta información. ¿Algo más que quieras agregar, Carla? Que es importante no dejarlo pasar, que realmente acudan con un especialista para que les haga bien el diagnóstico y, dependiendo del trastorno, trabajen en ello. Y es fundamental. La salud mental no es un asunto de locos, la salud mental es un asunto que a todos nos atañe y todos debemos de tratar de tener una buena conducta mental, precisamente para ser saludables. Así que ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente programa.